Pero en esa caricatura estaban concentrados todos en una misma caricatura. Impactante, ¿no? Era así como que Star Wars 28 o algo así, no sé. Y era increíble para un niño como yo ver en una misma caricatura a Batman, a Robin, Batichica, Aquaman, todos juntos. Todos juntos estaban en una misma caricatura y cada episodio era diferente, cada episodio, cada super amigo hacía algo. Y ellos tenían un lugar que se llamaba el Salón de la Justicia, un lugar donde ellos se reunían y ellos pues allá planeaban cómo iban a defender la ciudad y cómo iban ellos a mejorar todo lo que estaba pasando con los malhechores. El Salón de la Justicia se llamaba ese lugar. Y hoy en día yo creo que la iglesia debe ser el Salón de la Justicia, porque aquí estamos muchos superhéroes. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy ungido man. No, no es cierto. Cada uno de nosotros tiene distintos unciones, dones, talentos que Dios le dio. Y por alguna razón, la iglesia de hoy, no estoy hablando específicamente de ustedes, pero la iglesia de hoy en general ha ignorado su llamado por el cual Dios nos puso en esta generación. Vamos a imaginar, regresando al ejemplo del Salón de la Justicia, de los superamigos, vamos a imaginar que Batman y Robin, Batichica, Aquaman, Superman, todos los superhéroes van al Salón de la Justicia a aprender cómo defender la ciudad. Y toman seminarios y toman congresos y están allá apuntando y están todos bien atentos. Y se la pasan aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero que no estén saliendo a las calles a defender la ciudad. ¿Qué pasaría con esa ciudad? ¿Qué pasaría con el mal en ese lugar? Incrementaría, ¿verdad? Se desbordaría el mal y nosotros diríamos, ¿cómo es posible que habiendo tantos superhéroes, tanta gente con tanto poder, no están saliendo a defender el mal? Muchos de ustedes ya les cayó el 20 porque veo que están asintiendo con la cabeza. Y de alguna manera nosotros venimos a la iglesia. La iglesia es el salón de la justicia. El servicio a Dios no sucede aquí. Aquí nos reunimos para llenarnos, para fortalecernos, para aprender estrategias nuevas de cómo hacer la obra allá afuera. Pero si nosotros solamente pensamos que el servicio a Dios sucede acá adentro, dame más volumen porque ya me estoy... Si pensamos que solo sucede adentro, entonces ya perdimos la esencia de lo que es nuestro llamado generacional. Y esta mañana, hermanos, yo no pretendo enseñarles algo nuevo. No voy a enseñarles los secretos, ni las fórmulas, ni una manera nueva de cómo hacer la obra de Dios. Tal vez todo lo que yo diga hoy ya lo sabemos todos, porque somos gente muy capaz y somos gente muy llena de Dios. De hecho, yo creo que el secreto del evangelio, ¿sabes cuál es el secreto del evangelio? ¿Sabes cuál es el secreto del evangelio? Es que no hay secretos. Ese es el secreto. Que no hay secretos. Si tú aprendes el secreto del evangelio, vas a poder hacerlo de una manera eficaz. ¿Cuál es el secreto? Que no hay secretos. Lo que funciona es lo práctico.
la sencillez, la amistad, el amor, la obediencia. Eso funciona. Nosotros de pronto espiritualizamos demasiado el evangelio. Usamos frases como no es el tiempo de Dios todavía. Usamos frases como no siento de Dios hacer esto. Pero si tú quieres ser un siervo aprobado por Dios, debes aprender el secreto del evangelio, que no hay secretos. Que lo que funciona es lo que siempre ha funcionado. Yo no entiendo por qué nosotros queremos ser tan espirituales muchas veces. O no, es bueno ser espiritual, pero me refiero, a veces mistificamos el evangelio. ¿Y a qué vino Cristo? Cristo vino a desmistificar el evangelio y hacerlo práctico. Dios se hizo hombre, ¿verdad? Dios se hizo hombre, se hizo humano Dios. ¿Por qué queremos ser nosotros tan espirituales si Él se hizo humano? Y si nosotros sacamos el evangelio y la iglesia de su contexto humano, perdemos la esencia. Es lo que platicaba con Hilda hace rato. Habrá un abrazo. ¿Qué funciona en un grupo celular? ¿Qué funciona en una iglesia en casa? ¿Qué funciona en una misión? La amistad, abrazar, el mensajito, el amor. Si nosotros queremos ser eficaces, tenemos que ser humanos. Tenemos que ser gente que pueda amar, que pueda expresar. Y de pronto vemos que hay demasiada espiritualidad en algo que la iglesia debería ser una iglesia humana. Una iglesia que funciona es una iglesia humana, que siente, que ama, que se preocupa, que tiene amistad. Eso es lo que funciona. A veces yo lo he hecho. Como pastor he viajado a congresos buscando el santo grial, buscando la fórmula secreta, buscando la clave de la unción. Y me he dado cuenta que lo práctico es lo que siempre ha funcionado. Súbele un poquito a mi micro, porfa. No me escucho casi. La iglesia, hermanos, el modelo tradicional de la iglesia, no puede cumplir la gran comisión como estamos viéndolo hoy en día. Incluso hoy en día tenemos mega iglesias muy grandes, que no necesariamente están cumpliendo la gran comisión. La gran comisión, Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos confrontando hoy en día dos modelos de iglesia. Uno que no puede cumplir la gran comisión, y otro que es el modelo de Jesús. El modelo tradicional de la iglesia de reunirse los domingos es un modelo de feligreses. Dios no nos llamó a tener una iglesia de feligreses. Si nosotros estamos edificando una iglesia de feligreses, vamos a pasar años con las mismas personas y vamos a pasar años con los mismos problemas. Y el día que nosotros partamos con el Señor, allá terminó todo ese ministerio. Nunca trascendió, nunca se llevó a otros niveles. Por eso lo que Dios nos está hablando ahora es acerca de la iglesia de discípulos, que es el modelo apostólico. La iglesia de discípulos no necesita necesariamente una infraestructura, edificios o equipos de sonido, que ya vemos que batallamos con esas áreas. La iglesia de discípulos lo único que necesita es gente. Y cada uno de nosotros estamos llamados,
sin importar tu trasfondo, sin importar nada de lo que tú crees que es un impedimento, estamos llamados a ser discípulos. No podremos ganar nuestra generación con el modelo de la iglesia de feligreses, pero sí podemos ganar nuestra generación haciendo discípulos. ¿Cuál ha sido el error de la iglesia cristiana, a mi juicio? Yo me convertí en una iglesia bautista y a mí me enseñaron a evangelizar. Y sabemos evangelizar y compartir la palabra a las personas que están en los parques y todo eso. Yo siento que el evangelismo y el discipulado tienen dos lugares muy importantes en la agenda de la iglesia del día de hoy. Que hemos sido muy buenos evangelizando. Siento que este es el error. Y ustedes van a extrañarse, pero dejen que yo avance un poquito para que me entiendan. El error de la iglesia de hoy se ha centrado en que nos hemos dedicado a ganar almas. Tenemos películas en el cine muy buenas, tenemos programas de radio, tenemos canales de televisión, hemos hecho cruzadas en los parques, proyectábamos la película de Jesús en los parques y hemos hecho evangelismo en las calles. Recuerdo que cuando hacíamos algún alcance evangelístico, una campaña evangelística le llamábamos, preparábamos un equipo de trabajo, nos preparábamos en oración, en ayuno, el grupo de alabanza se prepara, se prepara el equipo de consolidación con los papelitos, llegamos antes a la comunidad donde vamos a hacer el alcance, pasamos por las calles, oramos en las calles, repartimos volantes a la gente, ponemos sillas, rentamos audio, ponemos allá un payasito para los niños. Hacemos muchas, es una labor titánica hacer un alcance. Cuando a un pastor le dices, pastor, hagamos un alcance, él busca dónde sentarse, porque es una labor titánica hacer un alcance. Y yo recuerdo que muchas veces hicimos alcances. Yo estuve en la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que es un ministerio pues de mucho evangelismo. Las 4 leyes espirituales, ahí enseñamos mucho de eso en ese ministerio. Y yo recuerdo hacer un esfuerzo tan grande por traer a la gente a esos lugares. Y el grupo de alabanza está tocando y luego hay un testimonio de un ex drogadicto, de no sé, y una prédica, y luego hacemos el llamado. Lo hemos hecho tantas veces nosotros en Fuente de Vida, y hacemos el llamado y casi arrastramos a la gente para que pase al frente y oramos por las personas, y hay fruto de ese trabajo, amén, porque es verdad, hay fruto de ese trabajo. Pero después de un tiempo uno se da cuenta de que todas esas personas que se ganaron, que están registradas en un papel, muchos dieron una dirección falsa, muchos ya no quieren que se les siga visitando, y al poco tiempo vemos que no hay fruto, porque no hemos entendido el secreto del evangelio. ¿Cuál es el secreto? Que no hay secretos. La amistad funciona. El amor funciona. Ser una persona amable funciona. Eso es lo que era Jesús. ¿Por qué con Jesús corrían los niños a abrazarle? Era un tremendo ungidote, un mega apóstol allá, que necesita guaruras. No, era una persona jovial, era una persona alegre, era una persona que agradaba a los demás. Por eso, si los niños no corren a abrazarte, pues no es que porque no sabes el secreto del evangelio. Y tú pretendes ganar tu comunidad o hacer discípulos, tienes que saber el secreto del evangelio. No hay secretos. La amistad funciona, el amor funciona, abrazar funciona.
Ser jovial funciona, ser amable funciona. Ese es el secreto del Evangelio, que no hay secretos. Y digo que es un error ganar almas. Déjenme que yo lo explique bien, porque antes de que agarren piedras y me quieran perseguir, ya casi no hay piedras, ya quitamos muchas, así que antes de que me malinterpreten, quiero decirles que hemos hecho bien ese trabajo. Yo creo mucho, hermanos, creo firmemente lo que dice la palabra, que el evangelismo es sencillo. Es tan sencillo que el profeta Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Para los judíos es tropezadero, porque ellos están tan llenos de rituales, tan llenos de ceremonias, que así de sencillo ser salvo, ellos no lo creyeron. Y los griegos se burlaron, porque ellos también eran filósofos. Es tan sencillo que dice el apóstol Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo es! Tan sencillo que cualquiera de nosotros en su primer día de convertido pudiera guiar a otra persona a la salvación. Es tan sencillo que muchos no lo hacen. Tan simple que por no saber el secreto del evangelio muchos no lo hacen. No me voy a meter en debates si la oración de fe, no la oración de fe, guiar en una oración, no me voy a meter en ese debate. Yo creo en la oración de fe. No, que una oracioncita no es suficiente, porque, bueno, la Biblia dice que es sencillo. Es sencillo. Creo en la oración de fe porque yo fui salvo de esa manera. Yo conocí a Cristo de esa manera. Pero tiene que haber la fe en el corazón también. Es un error pensar que con el simple hecho de repetir una oración ya la persona es salva. Porque se necesitan ambas cosas: la fe del corazón y confesar con la boca, ambas cosas. Podemos guiar a la persona, por supuesto. La persona lo puede hacer solo en su casa, por supuesto. Pero lo importante es que existan estos dos elementos que dice el apóstol Pablo: confesar con la boca y creer con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que salvar almas es sencillo, es muy fácil. Simplemente tenemos que tener cada uno ya bien perfeccionada su forma de hacerlo y llegar siempre a ese punto. De nada sirve hablar, como decimos coloquialmente, sembré la semilla. Es que ya sembré la semilla, decimos, porque nos gusta ser espiritualistas. Pero mientras no lleguemos al punto donde una persona toma una decisión, ya sea que la persona haga la oración por sí sola o guiemos a la persona. A mí me gusta guiar a la persona. De repente, si a mí me hubiesen dicho: oye, ve a tu casa y haz la oración, a lo mejor se me olvidaba. Pero si yo ya tengo ahí a la persona y la guío en una oración y hay fe en el corazón, esa persona es salva, es salvada. Tengo muchos amigos que me han hecho comentarios, me han dicho: oye, Carlos, fíjate que estoy visitando a una persona y no ha querido venir a la iglesia. Entonces le pregunto: ¿y qué problema tiene? Me dice: no, mira, está bien grueso, está en las drogas, está en esto, está en lo otro, Y ya la visité varias veces y siempre les hago esta pregunta: ¿ya aceptó a Cristo en su corazón? No, todavía. No has hecho nada. O sea, todavía no hemos llegado al punto inicial. Al punto inicial de la salvación.
Y yo siento que de alguna manera hemos hecho ese trabajo bien, como iglesia en general. No solamente nosotros, como iglesia en general hemos ganado almas. El problema está en que pensamos que ese es el trabajo. Para mí ese es el más grande problema. Me impactó la estadística que dio Gaylan anoche. Me impactó saber que en Tailandia, en Chiang Mai, hay más de 3,000 misioneros. 3,000 misioneros. Y que las iglesias cristianas de ese lugar están llenas de extranjeros. Puros extranjeros van a las iglesias. Los locales no van a las iglesias. Porque nos falta la segunda parte del evangelio. De hecho, en la Gran Comisión ni siquiera se menciona el ganar almas. Pienso que el error de la iglesia de hoy es que nos hemos dedicado a ganar almas. Y no me malentiendan, tenemos que ganar almas. El problema es que no estamos, ¿qué? Discipulando. No estamos discipulando. Porque eso es más complicado. Porque ganamos un alma en un momento, pero discipulamos en mucho tiempo. Ganar un alma es un milagro, pero el discipulado es un proceso. Y seamos honestos, a nadie nos gustan los procesos. Nos gustan los milagros. Nos gusta que Dios así rapidito, Señor, hazlo rapidito. Pero no nos gusta entrar en procesos. Y el discipulado son procesos. Entonces ganamos un alma en 5 minutos. Vamos a un parque, nos sentamos junto a una persona, le compartimos en 5 minutos el evangelio, le guiamos a hacer una oración de fe y la persona es salva. Como la persona que falleció al lado de Jesús. Pero el problema que hay en la iglesia de hoy es que hemos pensado que nuestra tarea termina ganando almas, cuando en realidad ahí empieza la tarea verdadera. Dios, Jesús, no nos envió a ganar almas. Nos envió a ser discípulos, lo cual implica ganar almas. Implica ganar almas. No podemos discipular sin antes ganar. Por eso dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué Mateo 28, 19 dice que debemos hacer discípulos? ¿Saben por qué dice que debemos hacer discípulos? Porque no se hacen solos. Y ese es otro error que cometemos. Ay, pasó, lloró, ay, su moco le cayó, el Espíritu lo tocó. Y esperamos que la persona se vaya y se haga discípulo de Cristo y luego regrese. Y no nos damos a esa tarea. Jesús dijo, hagan discípulos porque hay que hacerlos. ¿Recuerdan el secreto del evangelio? No hay secretos, ahí está, no hay secretos. Hay que hacerlo. Hay que hacer discípulos. No se crean por generación espontánea. Y la pregunta es, ¿cuánta gente está viniendo a nuestras iglesias o está yendo a las iglesias que nunca han sido discipuladas y ya tienen años? Estaba yo en una fiesta infantil, no recuerdo quién nos invitó a una fiesta infantil y estábamos allá sentados, platicando. Gracias, Mari. Acá arriba, arribita. Y empecé a platicar con un hombre y le empecé a hablar del evangelio, empecé a compartirle, a explicarle. Y al final me dijo algo que me impactó muchísimo. Me dijo, hace 6 años que voy a una iglesia
No voy a decir la denominación, pero empieza con P. Hace 6 años que voy a una iglesia y no sabía que hay que recibir a Cristo. Si nosotros no estamos claros en aquello que es la misma puerta al reino de Dios, ¿qué estamos haciendo? Si hay una enseñanza, una doctrina en la que debemos estar claros, en la que debemos ser expertos, no importa que no sepas mucho de escatología, el regreso de Cristo o dónde está el tercer cielo y esas cosas, pero si no tenemos claro cómo guiamos una persona a Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos predicando? De repente hoy la iglesia se parece, o las iglesias se parecen más a centros de superación personal. Tú escuchas a un motivador secular y no ves mucha diferencia con un pastor actual. Que el poder está en ti, que tú naciste para ser un campeón, que tú tienes el poder y tú esto y tú lo otro. Ay, sí, yo. Y no estoy diciendo que esté mal, porque tampoco está mal. Hay que motivar a la gente también. Pero si nosotros no estamos claros en cuál es el paso 1 de la vida cristiana, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que aprender a guiar a la gente a los pies de Jesús. Y tenemos que hacerlo muchas veces. Y algunos a lo mejor no van a regresar, pero ese no es tu trabajo. Saber si cree o no cree, ese no es tu trabajo. Esa es la parte del Espíritu Santo. Porque nosotros trabajamos afuera y el Espíritu trabaja adentro. Yo no sé si las personas que cada domingo paso al frente para que reciban a Cristo, yo no sé si ellos están creyendo. Algunos no, porque nunca regresan, pero otros sí creen. Pero yo sé que ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar el Evangelio. Porque ni los ángeles ni el Espíritu Santo predican el Evangelio. Ay, que Cristo te evangelice. No. Yo te dije a ti que tú lo hagas. Ay, Padre, libérame. No. Tú lo tienes que hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y la prédica del Evangelio le corresponde a la iglesia. Tan es así que en el libro de los Hechos vemos a Cornelio, que se le aparece un ángel y le dice: hey, anda a buscar a un tal Pedro, porque él te va a decir, te va a dar palabras cómo puedes ser salvo. Yo no te lo puedo decir, porque ¿por qué no se lo dijo el ángel allá? Que crea en el Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo que llamar a Pedro? Nosotros predicamos el Evangelio. Ay, voy a orar por ti, que todo salga bien. Está bien, ora por él, pero guíalo a los pies de Jesús. No hay nada más trascendental que el nuevo nacimiento. No hay nada más transformador que el nuevo nacimiento. Y si nosotros somos eficaces predicando el Evangelio, como decía David Wilkerson, ni vas a necesitar hacer seguimiento. David Wilkerson decía: yo no creo en el seguimiento. Y todos los pastores decimos: ¿qué? ¿Cómo te atreves? Tenemos seminarios de seguimiento. Yo no creo en el seguimiento, decía él, porque si tú predicas bien el Evangelio, la persona viene por sí misma, busca. No tienes que pasarla a buscar. No tienes que estar acarreándola y diciéndole: ven a la iglesia, vamos a dar pizza. La persona va a seguir a Cristo cuando predicamos bien el Evangelio. Así que nuestro problema como iglesia no es que no hayamos hecho esa obra. Nuestro problema es que hemos pensado que ahí termina el trabajo, cuando en realidad ahí es donde empieza el trabajo. Y es un trabajo que puede llevarnos bastante tiempo. Debemos darnos a la tarea de hacer discípulos.
Yo pienso que hay un discipulado básico, hay un discipulado formacional y hay un discipulado ministerial también. Todos necesitamos estar en un discipulado. Todos necesitamos a alguien a quien rendirle cuentas, alguien a quien abrirle nuestro corazón, pero de carne y hueso. Sí, sé que lo haces a Cristo, sí, yo sé que se lo haces a Dios y le confiesas a Dios todas sus debilidades, está bien, pero necesitamos a alguien físico que sea nuestro mentor. Y necesitamos también hacer lo mismo con otras personas que puedan abrir su corazón. Y ese es el discipulado. Llevar a una persona a los pies de Jesús nos puede llevar 5 minutos. Hacer un discípulo nos puede llevar algunos años o meses. Jesús nos manda a ser discípulos porque no se hacen solos. Jesús nos manda no solamente a ganar a los perdidos, sino a discipular a los salvados. Y ahí es donde fallamos. Porque tenemos líderes en la iglesia, pero decimos, ¿qué es? ¿Él qué es? Es líder. Ah, es líder. Sí, ¿de qué es líder? Ah, pues es líder de alabanza, líder de esto. Pero yo le he dicho a mi gente en mi iglesia, tú no eres líder de nada hasta que no estés guiando gente, hasta que no estés discipulando. Yo le he dicho a los jóvenes de la alabanza, a los sugieres, estas actividades no son nuestro servicio a Dios. Esto es extra. Tu servicio a Dios no es ser ujier. Dios no te salvó para que seas un ujier, o para que estés en el pandero, o para que estés en la tiendita, no sé. Ese no es nuestro servicio a Dios. Eso lo hacemos porque vamos al salón de la justicia y alguien tiene que lavar los platos y alguien tiene que poner las cosas. Nuestro verdadero servicio a Dios es hacer discípulos. Ahora, mi pregunta, no levanten la mano por favor, pero pregunta número 1: ¿cuánto tiempo tengo en Cristo? Cada quien responda. ¿Cuánto tiempo tengo en Cristo? Pregunta número 1. Pregunta número 2: ¿cuántas personas he guiado a los pies de Jesús? Esa es una pregunta que yo quiero que tú respondas en tu corazón y que sea tu conciencia, el Espíritu Santo. Y pregunta número 3: hoy, ¿estás haciendo discípulos de Jesús? Puedes decirme, Carlos, tengo un grupo acá, tengo un grupo allá y yo ministro acá. Porque el verdadero ministerio no es llenar estadios. Yo he lidiado o trabajado con artistas cristianos famosos. Y eso es lo que son, artistas cristianos famosos. Eso es lo que son. Pero no están ni ganando almas, ni están haciendo discípulos. Y entonces, ¿qué clase de ministerio es? No estoy diciendo que no se haga, pero estoy diciendo que no se deje lo principal para hacer lo secundario. Si lo secundario lo volvemos lo principal, yo canto y me vuelvo un artista famoso, está bien. Hace poco trajimos a Marto. Yo desayuné con él y me impactó que su ministerio, yo sé, delante de Dios es mucho más grande que su carrera artística. Porque él ha grabado muchos discos y va a lugares y va a congresos. Pero él tiene una iglesia, me dice, mi iglesia es la iglesia más rara del mundo. Y le dije, bueno, sí lo creo, porque tú eres muy raro también. Pero él recoge gente de las calles y las lleva a la iglesia. Y en la iglesia ellos alaban a Dios con rap y cosas así. No sé si me adaptaría yo a esa iglesia, pero está haciendo la obra. Y me dice, Carlos, mis consejerías son tan extrañas
Una pareja viene a mí, donde ella es ex prostituta y viene, pero esa es la fuente de ingreso de esa familia. Y viene la pareja y el varón me dice: ¿y será malo que solo haga striptease? Esas son mis consejerías, me dice. No, ya no se acuesta, pero ¿será malo que se suba a la mesa a bailar? Y Marto dice: sí es malo. Pero debemos de tener cuidado, debemos de estar nosotros muy conscientes que estamos haciendo la obra, que estamos no solamente ganando almas, sino haciendo discípulos. Esa es la única manera en que la iglesia va a cumplir la gran comisión. ¿Sabes cuál es el paquete que Dios nos dio? Hablo de mí como pastor de esta iglesia. ¿Sabes qué es lo que Dios me dio? Yucatán. Eso es lo que Dios me ha dicho a mí. Es algo tan superior a mí que necesito gente que conmigo hagamos todo el trabajo. No estoy seguro si estábamos platicando también hace rato, hay un modelo de iglesia hoy que no hace discípulos, que hace feligreses nada más. ¿Y será la voluntad de Dios las mega iglesias? Porque la vivacidad o el avivamiento de una iglesia no consiste en el número de personas que van, sino en el número de personas que enviamos. En eso consiste nuestro avivamiento. Don Carson es un discipulador que tiene muchos libros de discipulado. Él dice que le impactó escuchar un testimonio y que a través de ese testimonio o a través de eso que escuchó, no sé si sea un testimonio, a través de eso que escuchó es que él empezó a dedicarse a la formación de líderes en la iglesia. Algunos de ustedes, a mí me gusta mucho la historia, hemos leído acerca de los avivamientos. Y los que leemos acerca de los avivamientos históricos, sabemos que un avivamiento dura en promedio 4 años. El avivamiento de la calle Azusa, de Gales, los avivamientos duran en promedio 4 años. Y este hombre, Don Carson, estaba hablando con una anciana que estuvo en el avivamiento de Gales en 1904. No sé si han leído un poquito de Evan Roberts y todos esos jóvenes que pusieron de cabeza el país de Gales. Dicen los testimonios que era tan fuerte ese avivamiento que cuando uno cruzaba la frontera, caía la convicción del Espíritu Santo y la gente se ponía de rodillas a pedir perdón por sus pecados al entrar al país de Gales. Por 4 años se cerró la liga de fútbol profesional porque los equipos, porque los estadios eran necesarios para las reuniones. Cárceles cerraron, bares cerraron, un gran avivamiento. De ahí fue llevado ese mover a Estados Unidos, a California. Y el testimonio de Don Carson es que una anciana que estuvo en ese avivamiento le dijo: solamente duró 4 años. Porque eran cientos de miles de convertidos que no fueron discipulados. Cuando terminó la parte sobrenatural, cuando terminó la parte de los milagros,
el 90% de esos convertidos volvieron a sus vidas anteriores. Y vemos el avivamiento del libro de los Hechos. ¿Cuál es la diferencia? Que tardó más de 200 años. Discípulos, formación, estar con la gente, los grupos pequeños, salir con una persona a tomar un café. Eso es lo que funciona. Hoy, llévate a tu casa el secreto del evangelio. No hay secretos. Lo que funciona es lo que siempre ha funcionado. No hay un santo grial, no hay una fórmula secreta. Orar por la gente funciona. ¿No es lo que estamos aprendiendo con Gaylan? No hacer tantas oraciones tan estrambóticas, sino ser simples y sencillos. Y eso es lo que funciona. ¿Por qué? Porque si yo me paro en esa plataforma a ser tan espiritual, la gente va a decir, no hombre, aquí a que yo lo llegue a hacer como él, no hombre, está muy difícil. Pero yo tengo que hacer las cosas de tal manera que cualquier persona las pueda imitar y las pueda seguir. Te voy a dar las 5 etapas del discipulado. Y si tú no tienes un discípulo, si estás acá escuchando esta conferencia y no tienes un discípulo, busca uno hoy. Búscalo ya y empieza a hacer discípulos. Hacer discípulos es como enseñar a montar bicicleta. ¿A alguien le enseñaron a montar bicicleta? A mí tengo un primo que él me enseñó. A mí me daba miedo subirme a la bicicleta. Yo era un niño, no sé, 5 años tal vez. Y entonces él me mostró cómo. Se subió a la bicicleta y me dice, mira, pones tu pie acá, te impulsas, haces así. Me lo mostró cómo. Luego me dijo, súbete. Ay, pero me da miedo, súbete. Ok, yo estoy contigo. Entonces él agarró el asiento y me dijo, vamos. Y empezamos. Y vamos. Me empezó a llevar. Y yo estaba así, ay, manejando la bicicleta. Luego, ¿qué hizo? Me soltó y empezó a hacer así. Empezó a aplaudir, mostrándome que yo estaba ¿cómo? Solo. Después, yo practiqué. Y después, yo enseñé a otro. Así que hacer discípulos es como enseñar a montar bicicleta. Las 5 etapas del discipulado. Número 1, te muestro cómo. Te muestro cómo se hace. Esa es la primera etapa. Soy tu modelo. Te muestro cómo lo hago. Te muestro cómo oro por la gente. Te muestro cómo evangelizo. Ven conmigo. Ven, vamos a evangelizar a esta persona. Ven conmigo. Te voy a mostrar cómo lo hago. Te voy a mostrar cómo se dirige un grupo pequeño. A ver, siéntense acá. Reparte las hojas. Te muestro cómo. Es la primera etapa. La segunda etapa es, lo hago contigo. A ver, vente ahora tú vas a orar por esta persona, pero yo voy a estar aquí contigo. De hecho, hoy vamos a practicarlo con los bautizos, porque tú vas a bautizar hoy. El año pasado bautizamos aproximadamente a 120 personas en todo el año. Y yo bauticé a una persona. A una bauticé. Porque yo le dije a mi congre a principios del 2017, yo este año no bautizo a nadie, ustedes lo van a hacer. Líderes de célula, líderes de red, ellos van a bautizar. Ustedes van a bautizar. Porque no es lo que dice la Gran Comisión, que debemos bautizar. Pero como hemos mistificado y no hemos entendido el secreto del evangelio, pensamos que eso es exclusivo, no de los pastores. Y hoy te vamos a enseñar a hacerlo. ¿Para qué? Para que tú también lo hagas.
Número uno, te muestro cómo. Número uno, te muestro cómo. Número dos, lo hago contigo. Número tres, te dejo solo. Te dejo solo. Esto yo lo he hecho a nivel pastoral también. Hay discipulado básico, de formación y pastoral. La primera vez Leti Navarro, que está aquí, casó. Le dije, tú vas a casar, tú haz la boda, yo voy a estar sentado allá junto a ti y yo te voy a estar así, no, eso no, allá, pasa para acá. Y lo hizo muy bien. Y ya la última vez pues ya ni siquiera fui, porque se me olvidó, pero dije gloria a Dios porque ella lo sabe hacer. Te dejo solo. Tienes que dejar solo a la persona. Un error que yo cometía es que los dejaba solos sin los dos primeros pasos. Hay que hacer los dos primeros pasos. Número uno, te muestro cómo. Número dos, lo hago contigo. Número tres, te dejo solo. Número cuatro, te haces experto. Te haces experto. Orando por la gente, ganando almas, dirigiendo grupos pequeños, haciendo reuniones uno a uno. Es el trabajo del discipulado. Ya si aparte quieres estar en la alabanza, está bien. Si aparte quieres ser ujier, te gustan los medios, está bien, hazlo, aparte. Pero no es lo principal. No es a lo que Jesús nos mandó. Y número 5, enseñas a otros. Te muestro cómo, lo hago contigo para que tengas confianza, te dejo solo, luego tú te haces experto y luego enseñas a otros tú también. Solamente imagínate el potencial que tiene esta forma de hacer discípulos. Es lo que dijo Pablo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos hombres, Timoteo, yo soy Pablo, tú eres Timoteo. Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, los discípulos de Timoteo, que sean idóneos para enseñar también a otros, los discípulos de Timoteo. El apóstol Pablo sabía que él solo no iba a poder. Y él creó redes de discípulos. Solo en la isla de Creta, ¿saben que había más de 100 iglesias? Solo en la isla de Creta había más de 100 iglesias. ¿Cómo el apóstol Pablo pudo evangelizar más que los 12 apóstoles? Porque los 12 apóstoles se quedaron en Israel. ¿Cómo lo hizo? Discipulado. El modelo de la iglesia tradicional de feligreses, de reunirse domingo tras domingo, nunca va a cumplir la gran comisión. Aunque tengamos 1500, aunque pensemos, wow, mira, siempre van a haber más en Ixmaquil, siempre. Va a haber más gente en Ixmaquil que tú siempre. El modelo de la iglesia que va a cumplir la gran comisión es la iglesia de discípulos, donde todos estamos en procesos formativos, en procesos de aprendizaje. Los recién llegados necesitan recibir doctrina, necesitan ser capacitados y luego preparados para que todos hagamos la obra. Yo antes de que termine el 2017 tuve una junta con mi equipo de líderes y nosotros tenemos allá un pequeño sistema donde capturamos todo lo que hacemos. Y yo hice algunas consultas ahí. Yo hablé con mis líderes y le dije a algunos, le dije, fulano de tal, ¿sabes que tú ministras a más de 100 personas? No lo sabía, porque él solamente está con su grupo, pero él se ha encargado de formar a su equipo. Y ellos a su vez, como Pablo, Timoteo, a su vez han sido idóneos para enseñar también a otros. Y ellos han sido idóneos para enseñar también a otros. Y la única forma en que yo creo que podemos cumplir la gran comisión en nuestra generación, que es un reto tremendo,
porque nuestra generación es una generación altamente auditiva y visual. A nuestra generación no la ganamos con cosas de mercadotecnia y todo eso. Tenemos que impactar a esa generación. Y la única forma que lo logremos es haciendo discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Desde un púlpito se hacen discípulos? No. ¿Desde un aula de clases? Tampoco. El púlpito es bueno para motivar, para levantar, para capacitar. Las aulas son buenas para instruir, pero hacer discípulos es algo práctico. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, son disciplinas. Cualquier persona que tiene una disciplina, que es taekwondoín o que es clavadista, ellos tienen ya sus disciplinas. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso quiere decir que cuando recibimos salvación, no somos formados. Cuando recibimos salvación, sí recibimos herencia, recibimos nuevo nacimiento, perdón de pecados, todo, pero no somos formados, no somos idóneos, no somos aptos todavía. Cometemos un error si pensamos que evangelizando estamos haciendo la gran comisión. Sigue evangelizando si lo estás haciendo, pero no ahí termina el trabajo. Tenemos que ser formados hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que el discipulado es la formación de Cristo en cada uno de nosotros. Y un discípulo de Cristo es aquel que hace lo mismo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Mateo 17 dice: prediquen. ¿Cuántos predicadores hay acá? Ya la hicimos, Señor. Pero no, dice prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Eso es lo que hacía Cristo. Y este es un mandamiento de Cristo para nosotros. No solo fue para los discípulos, sino para nosotros también. La única forma en que podemos cumplir la gran comisión es haciendo discípulos. Pero nos gusta lo espectacular. A mí también me gusta lo espectacular, de verdad. Cuando hacemos algo grande con mucha gente, me gusta y me emociona y digo: qué padre, me gusta. Pero ya no me dejo engañar de que eso es el trabajo. Con eso termino. Estuve en una conferencia el lunes pasado para pastores de la ciudad. Me sorprendió una estadística que dieron. El INEGI declaró que la iglesia evangélica es la de más acelerado crecimiento en México. Y ellos dijeron, con sus cálculos y con sus fórmulas, que yo sé que no es lo que necesariamente dice Dios, pero ellos dijeron que a este ritmo, en 20 años, la iglesia cristiana va a ser la iglesia más grande de México. Me sorprendió, pero yo sé que va a ser mucho antes, si hacemos el trabajo. Yo prefiero que tú pudieras ser un conferencista, un orador famoso y se llenan los estadios contigo. Y si Dios lo hace, gloria a Dios, y estamos contigo y nos vamos a gozar contigo, si Dios lo hace así. Pero yo prefiero que seamos gente que crea redes de discípulos. ¿Sabes que Watchman Nee, el que escribió Autoridad Espiritual,
Dicen, no se sabe a ciencia cierta, que él dirigía más de 3.000 iglesias, Watchmani, en China, en la China comunista del siglo XX. Él murió en una cárcel. Estuvo 20 años prisionero por su fe. ¿Y sabes cómo dirigía sus iglesias? Eran todas sus iglesias. No eran como estamos ahorita, con sillas y plataformas. Eran iglesias, eran grupos pequeños, en casas, en lugares de trabajo. Más de 3.000. Él fue famoso como 50 años después de haber muerto, empezó a ser famoso Watchmani. Pero estoy seguro que era famoso en el reino de Dios. Prefiero tener, en lugar de una mega iglesia, prefiero tener cientos de iglesias pequeñas y medianas, donde haya no feligreses que van domingo tras domingo a sentarse, a escuchar un sermón motivacional y regresar a su casa a hacer lo mismo, sino que ellos se preparen, se capaciten, se instruyan para la obra del ministerio. Solo así cumpliremos la encomienda que Dios nos dejó para nuestra generación. Amén. Vamos a dar un aplauso a Jesús. Gracias te damos, Padre, por este momento. Gracias porque tú nos guías, Señor, a entender el secreto del Evangelio. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser prácticos, podamos ser sencillos como palomas, como dice tu palabra, y empecemos a ganar almas y a ser discípulos, aplicando las 5 etapas del discipulado, en la que nosotros enseñamos a las nuevas generaciones cómo se hace el trabajo, cómo se ganan almas, cómo se hacen discípulos, cómo dirigir un grupo pequeño. Que seamos mentores, asesores, padres de los nuevos líderes que tú vas a levantar, que ellos tienen una mente fresca, una mente nueva, una mente renovada, Señor. A lo mejor nosotros estamos con conceptos antiguos, pero ellos van a empujar con más fuerza tu obra, Señor. Te pido que todos los que estamos aquí lleguemos a ser como Abraham, padres de multitudes. Yo sé que en cada vientre aquí presente hay un potencial, hay hijos como estrellas, y que si alguien un día pudiera contar los granos de arena que hay en el mar, si alguien pudiera contar las estrellas en el cielo, también contará nuestra descendencia, Señor. Porque si tú no vienes antes de esto, Señor, las siguientes generaciones edificarán sobre el cimiento que nosotros estamos poniendo hoy, Señor. Permítenos ser agentes de cambio generacional y usar el evangelio que tú nos has dado para bendecir nuestra generación. Te lo pido todo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos otro aplauso a Jesús. Muy bien. Vamos a tomar 15 minutos de break. Tenemos allá la tiendita. Tenemos un testimonio. A ver, no se paren. Vamos a escuchar un testimonio. Quiero agregar algo, ¿me dejas? ¿Sí me lo permites? Sí, claro. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio. Solo quería agregar 2 cosas a todo lo que nos brindó Carlos para el evangelismo. Para la primera, tengo que revelar a los que no me conocen algo horrendo de mi vida pasada. Creo que hay niños por aquí. Fui un Casanova y yo analizaba mucho a cada mujer que yo iba a conquistar, y yo creo que eso de mi pasado
me sirve hoy en día para analizar a cada persona que voy a intentar conquistar para Cristo. Y leo a Pablo que dice, para los judíos me hago judío, para los gentiles me hago gentil. Creo que eso es muy importante, que escuchemos en qué punto, en qué posición está la persona. Hoy hay muchas tendencias de New Age, muchas creencias, tenemos que escuchar qué está creyendo la persona para entrar por allá y, como hacía Pablo inteligentemente, y meter el evangelio por ese lugar, ¿no? Por donde lo necesita la persona. Y el segundo punto es tener en cuenta esa persona si está quebrantada por lo que está pasando en su vida o si está en una posición soberbia. Porque hay veces que si solo tenemos una manera de evangelizarlos y la persona ya está quebrantada y quizás vamos a leer los 10 mandamientos, ¿no? Y la persona ya se quiere arrepentir, ya solo hay que mostrarle la gracia de Cristo. Y yo leo un Jesús que cuando venía alguien quebrantado lo perdonaba directamente, le decía, tus pecados te son perdonados, ¿no? Pero cuando venía alguien en soberbia, como el joven rico, le decía, a ver, y le leía los mandamientos, ¿no? A ver, cumpliste esto, cumpliste lo otro, y se daba vuelta y era desaprobado. Entonces creo que ese es un punto bueno, saber si la persona necesita la gracia directamente y ya llevarlo a los pies de Cristo, o necesita enterarse de que está mal para llegar al arrepentimiento, ¿no? Perdón. ¿Alguien más quiere aportar algo más para edificarnos mutuamente? Y que pues experiencias igual son importantes. Lo que dice Mauricio es bien cierto, que no podemos tener una fórmula para todos, hay que saberlos llevar, pero finalmente sí, guiarlos a Cristo, que es la respuesta. Aunque ellos piensen que necesitan dinero o cambiar de esposa, vamos a llevarlos a Cristo. Luego ellos van a entender lo que no es así. ¿Tienes algo, Enrique? Vamos a escuchar otro aporte para esta plática. Buenos días. Esto es nada más para puntualizar el aspecto de las estadísticas que nos mencionaron ya. El Estadio Azteca en la Ciudad de México, antes de que lo modificaran, podía dar cabida a 110,000 personas. En los últimos 10 años hubo 6 campañas evangelísticas que llenaron el Estadio Azteca. Estamos hablando de 660,000 personas que escucharon el Evangelio, escucharon la palabra. Se hizo un recuento hace aproximadamente 3 años y se estimó que solamente 5 a 6,000 personas habían permanecido y estaban asistiendo a una iglesia. Nada más para decirles, el hecho de que todos ellos invadieron la cancha, cuando la gente dijo, vamos a recibir a Jesús, vengan o vamos a orar por sus necesidades, eso no fue suficiente para retenerlos. Aquí en Torre nosotros tuvimos una experiencia maravillosa hace tiempo. En este estrado se montó una obra, el Trono Blanco, que logró congregar a probablemente 1,200 personas que hicieron una tarjetita. Creo que somos muy pocos los que quedamos de esa campaña, porque no hubo el seguimiento, no hubo el discipulado, simplemente era una convocatoria. Yo mismo participé en muchas, pero el fruto no ha fructificado porque faltaba regar, abonar, limpiar, escardar y hacer lo que realmente nos están invitando a seguir haciendo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Sí.
¿Tienen los otros micrófonos? ¿En español o en inglés? They'll come. She'll come down. It's good to be in a preaching like this under the anointing of Es bueno estar en una predicación así bajo la unción, porque cuando el predicador está bajo la unción, tú también estás bajo la misma unción. many times God starts to minister to you while the preacher is preaching. Y muchas veces Dios empieza a ministrar a ti mientras el predicador está predicando. I just made a couple notes while Carlos was preaching. Entonces dice algunas notitas aquí mientras que Carlos estaba predicando. The idea of a church that makes disciples. The Es idea. la idea de la iglesia que hace Bueno, discípulos. sí, más. Sí, Es una iglesia que vive para la Sí. siguiente generación. más, sí. Sí, Tú no puedes vivir solamente para ti misma. For another generation. Tú tienes que vivir para otra generación. The things that we accomplish in this generation Las cosas que vamos a lograr en esta generación has to be duplicated in the next. tiene que ser duplicado en la siguiente. And even greater things need to be Y done. aún mayores cosas tenemos que hacer. The- Ellos van a hacer. The entrance into the kingdom of God is a heart change. La entrada al reino de Dios es un cambio de corazón. Going back to that verse in Romans that Carlos read. Regresando a ese versículo que Carlos leo en Romanos, In Romans chapter 10. Romanos 10. And listen to this. I'm going to put some emphasis some places. Escuche eso y voy a poner énfasis en algunos lugares. The word is near you. La palabra está cerca a ti. The word is in your mouth. La palabra está en tu boca And in your heart. y en tu corazón. Okay, you hear that? ¿Escuchan esto? The word is near you. The word is in your heart. La and in palabra your está mouth. cerca a ti. La palabra está en tu boca. La palabra está en tu corazón. The word of faith. La palabra de fe. That's what's in your mouth. Eso es lo que está en tu boca. That's what's in your heart. Eso es lo que está en tu corazón. Which we are preaching. Lo cual estamos predicando. If you confess with your mouth Que si tú confiesas con tu boca, if you confess with your mouth si tú confiesas con tu boca that Jesus as Lord, que Jesús es Señor, and believe in your heart. y lo crees en tu corazón, Believe in your heart lo crees en tu corazón, that Jesus raised him from the dead. que Dios le levantó de la muerte, You will be saved. tú serás salvo. I didn't change any of those wordings. Yo no cambié nada de esas palabras. I just let the commas become commas and make a pause. Solo dejé que las comas fueron allí y que hicieron una pausa para pensar. For with the heart a person believes. Porque con el corazón la persona cree. Resulting in righteousness. Y el resultado es la justicia. You hear that? ¿Escucharon esto? And with the mouth, Y luego con la boca, he confesses. él confiesa. Resulting in salvation. Y el resultado es la salvación.
The other night we was in, what's that name of that town? ¿Cómo se llama ese pueblo? Hunukma. Okay. El otro día estuvimos en Hunukma And there was a doctor's office in the meeting place where we were at. y donde nosotros nos reunimos había una oficina de un doctor. And a family came in there to consult with a doctor. Y una familia vino para consultar con el doctor. Oh, and the ushers grabbed a hold of that family Pero los ujieres agarraron a esta familia and they brought him into the meeting. y las trajeron a la reunión. And they even had him say the word of faith. Y aún ellos hicieron que esta familia hiciera la confesión de la fe. Then they brought the man up to receive prayer for nightmares. Y luego trajeron al hombre para oración porque tiene pesadillas. He couldn't sleep. Él no pudo dormir. And they wanted me to pray for him. Entonces querían ellos que yo orara por él. So I walked up to him and I started to pray for him, and Entonces fui a él para empezar a orar por él I just felt something. y sentí algo. And then I looked on his chest Luego vi aquí, en su pecho, and he had a medallion que tenía una medalla, hanging from a necklace, ¿cómo se llama? Medalla colgado the Santa Muerte. de la Santa Muerte. And I picked it up and I showed it to him. Y lo agarré y lo mostré a él. I said, "Are you ready to repent? Y yo dije, ¿estás listo para arrepentir? Are you ready to have a change?" ¿Estás listo para tener un cambio? And the man wouldn't do it. Y ¿sabes qué? No quería hacerlo. He wouldn't abandon No quería abandonar his worship su adoración of a false god. de un Dios falso. With the heart, a Con man el believes. corazón el hombre cree. Amen. That's it. ¿Algún otro aporte más? Sí, Armando. No nada más para hablar un poco acerca del discipulado. De repente se nos pone una estructura en nuestra mente acerca del discipulado que yo lo gané. Y esa persona que yo gané, yo estoy discipulando, es mío, ¿no? Nadie se meta con él porque es mía esa persona, ¿no? Y si se acercan a otro, te está robando a mi discípulo. Y esa es una estructura que se sufrió mucho, yo lo sufrí. Yo tuve muchas discusiones con otros líderes porque mis discípulos iban a visitar a otros líderes y decía, bueno, me estás robando, estás pasando autoridad, no me avisaste, me deberías que haber dicho, si te daba permiso, no te daba permiso, por lo menos saber que ibas a ver a mi discípulo, ¿no? ¿Y qué crea esa estructura? Están limitando el poder del Espíritu Santo y el poder de las riquezas del reino de Dios, ¿no? Está limitando completamente a esa persona a la unción del que está discipulando, o a la capacidad o a la experiencia del que está discipulando, y se pierde todas las riquezas del cuerpo de Cristo. Algo que estamos experimentando muy bonito y es lo que quiero compartir como testimonio es que cuando una persona es ganada para Cristo, quizás uno lo trae a Cristo, pero todos ponen de su parte para que esa persona crezca, porque hay diferentes llamados, diferentes funciones, somos diferentes en el cuerpo de Cristo y cada uno está dando de lo que ha recibido de Dios en esa persona y esa persona crece de manera integral. Y nadie dice es mío, ¿por qué te lo visitas? Nadie dice es mío, oye, deja de ir a visitar a esta persona, este otro, si yo tienes que estar conmigo siempre, ¿no? Se limita el poder del crecimiento espiritual de la persona cuando nosotros ponemos esa barrera de propiedad, ¿sí? Qué padre cuando nuestro discípulo que acabamos de ganar para Cristo, otra persona lo está aconsejando, lo está llevando a Cristo, está orando por él en otro día de la semana y luego de repente se va otro y otro, llegan y padrísimo. ¿Por qué? Porque está recibiendo esa persona del cuerpo de Cristo y no nada más de una persona, ¿sí? Eso es algo que muy bonito que tiene que suceder
en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Nada de divisiones, nada de pertenencias, ni nada de eso, ¿no? El nuevo pacto mata el ovejiato. Que en resumen, que el nuevo pacto mata el ovejiato. Ya no es abigiato, sino ovejiato. Bueno, hermanos, espero que haya sido muy claro todo lo que aprendimos.